Buenas tardes, mi nombre es Jorge Emilio Partida Jaramillo, del Laboratorio de Electrónica 1. Aquí voy a explicar la práctica número 7, que es de curvas características del transistor bipolar. Primero vamos al experimento, lo que es en el manual. Tenemos lo que son los objetivos, la lista de los materiales que vamos a utilizar para realizar esta práctica y el equipo que necesitamos, que puede ser un osciloscopio, un multímetro digital y una fuente de alimentación variable. Un poco de la teoría preliminar que nos viene introduciendo un poco a lo que son las curvas características de un transistor. Y vamos con el procedimiento. Primero que nada vamos a armar este circuito en nuestro simulador. En este caso yo lo tengo en multisim, aquí lo tengo hecho. Únicamente que en el osciloscopio modo XY, para más comodidad, yo utilicé un analizador de BJT, es decir, un analizador de transistores para que me salga la curva un poco más cómoda, más fácil. Entonces, pero es el mismo circuito. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a medir la caída de la resistencia de base, que es este de acá, con el multímetro digital. Y vamos a ajustar la fuente de alimentación para obtener una caída de voltaje a 2 volts. Entonces vamos a que esto sea igual a 2 volts. Aquí lo tenemos. Solamente corremos el programa para verificar. Y ahí está. 2 volts. Y está un voltaje de 12.95. Y ya con esto podemos verificar lo que es en el osciloscopio, en este caso, a ver cómo queda la curva. Y aquí la tenemos. Vamos a correrla nuevamente para que vea cómo se arma. Ahí está. Aquí tenemos lo que es la curva a 2 volts. Una vez realizado lo anterior, vamos a hacer esto siguiente. Vamos a dibujar una familia de curvas características para los siguientes valores de caída de voltaje. Es decir, vamos a armar para cada caída de voltaje de 2, 4, 6, 8, etc. Vamos a verificar lo que es la gráfica. Entonces yo aquí lo hice en lo que tengo aquí abajo. Aquí está. Para la caída en 2 volts, aquí está la gráfica. 4 volts, 6, 8, etc. Desde el 2 hasta el 20 volts. Y lo que podemos observar es que esta gráfica casi no varía. Es decir, aquí vamos a hacer un ejemplo. Tenemos de 2 volts y la gráfica aquí está. Por ejemplo, vamos a agarrar esta línea de 4 miliamperes que, como vemos, termina justamente en la línea de 20.25, perdón. Aquí termina justamente, pero si nosotros variamos un poco, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, 8 volts, 6 volts, vamos a ponerle, ajustamos, ahí está, 6 volts. Al momento de verificar la gráfica, si se fijan, hasta el final varía un poco, sube. ¿Sí? Aquí al final no se aprecia mucho, pero sube. Si nosotros verificamos, por ejemplo, a 8 volts, ajustarlo, uno más, ahí está. Checamos la gráfica. Ahora sí subió, se nota un poco más, como sube a 0.26 amperes. Entonces los valores de la corriente no varían mucho, varían poco a poco, además de que los valores de voltaje no suelen ser muy grandes, es decir, una diferencia muy grande. Después nos piden de reporte lo siguiente: determinar el valor de la ganancia de la corriente directa del transistor para el punto de operación dado por la corriente de base de 60 microamperes y voltaje de colector emisor de 10 volts. Entonces, con la fórmula de voltaje de resistencia del colector es igual al voltaje total menos el voltaje de colector emisor. Es igual a 10 en este caso, ya que son 20 menos 10. 20 basándonos en esto, que es el valor máximo que nos pide verificar. Entonces 20 menos 10 da igual a 10. Con esto calculamos la corriente del colector. Es voltaje sobre resistencia, la resistencia de 100, que es esa que tenemos acá abajo, es igual a 100 miliamperes. Y después, para calcular lo que es la corriente directa beta, es la corriente sobre la corriente de base. Corriente de colector sobre corriente de base. Checamos y es 1666.67. Y aquí tenemos ambos resultados. Y después nos pide también lo mismo, pero con estos valores y la misma familia de curvas de estos datos. Es decir, en este caso es una relación de 60 microamperes a 10 volts. Es decir, pues prácticamente será como dividirlo entre 6, es decir, 60 entre 6 da a 10. Entonces cada valor, por ejemplo, a nosotros aquí en esta tabla tenemos que la corriente se divide entre 10 y nos da el valor del voltaje. Entonces la misma familia como nos pide
sería dividirlo entre 6 para que nos dé el valor en este caso de 10. Entonces tenemos otros 80 microamperes entre 6 da 13.33 y 40 microamperes nos da entre 6 6.67 volts. Aplicamos las mismas fórmulas. 20 menos 13.33 es igual a 6.67. Dividimos entre 100 y después sacamos la beta. 833.75. Lo mismo para lo que es el voltaje, perdón, la corriente de 40 microamperes acá abajo y nos resulta una beta de 3333.25. De igual manera aquí tenemos los datos de la corriente de cada colector, dependiendo de qué corriente de base se utilizó. Y al final la corriente directa de beta 1 y 2. Y eso sería toda la práctica. Muchas gracias.